Y si el fin del mundo no es un caos impredecible, sino la ejecución precisa de una justicia cósmica, ¿qué tal si la idea que tenemos de la ira de Dios ha sido completamente malinterpretada? Porque los textos que vamos a analizar hoy sugieren justo eso. Totalmente. Es que cuando uno piensa en el Apocalipsis, se imagina una furia ciega, destructiva y ya. Pero el libro presenta un evento aterrador con una lógica interna implacable. Las 7 copas de la ira. Y aquí está la clave que muchos pasan por alto. Estas copas no son el inicio del problema. Son la declaración final de que el juicio ha concluido. Son la culminación. Hoy vamos a investigar la evidencia bíblica que hay detrás de las 7 copas de la ira. No nos quedaremos en la superficie. Vamos a analizar el texto original, los símbolos y la secuencia de eventos que muchos temen, pero que pocos realmente entienden. Sí, vamos a descubrir juntos 5 verdades, la verdad bastante impactantes, sobre las 7 copas de la ira que casi no se discuten. Nos vamos a sumergir en los paralelos con las plagas de Egipto y el significado de algunos términos clave en griego. La idea es decodificar el mensaje del Apocalipsis sobre este juicio divino, que es lo que prepara el terreno para el famoso Armagedón. Suena fascinante. Si la idea es entender a fondo los misterios bíblicos, este es el lugar correcto. Comencemos entonces con la primera copa, porque, desde el inicio el texto nos presenta algo que rompe con todas las expectativas. Uno pensaría que un juicio de esta magnitud sería, universal, como una lluvia de fuego que cae sobre todos por igual. Pero aquí es donde esto se pone extraño. La primera copa es increíblemente selectiva. Y esa selectividad lo es todo. Revela el propósito entero del juicio. Apocalipsis 16, versículo 2, lo describe. Un ángel derrama la primera de las 7 copas de la ira sobre la tierra y provoca úlceras malignas y dolorosas. ¡Uf, qué imagen! Pero el texto añade una cláusula crucial. Caen únicamente sobre aquellos que tienen la marca de la bestia y adoran su imagen. No es una plaga aleatoria, es algo casi quirúrgico. Eso es muy interesante, porque desafía esa imagen popular de una ira divina como algo ciego, ¿no? Exacto. Establece que el juicio no es contra la humanidad en general, es una consecuencia directa de una elección. La marca de la bestia, que a menudo se reduce a un chip o un código, en el texto representa una lealtad total y consciente, una lealtad a un sistema global que se opone a Dios. Una declaración de principios, por así decirlo. Justo. Y fíjate, el término griego para úlcera es elkos, y sugiere algo corrosivo, una herida que brota desde adentro hacia afuera. Espera, ¿cómo que desde adentro? Eso lo cambia todo. Exacto. Es un paralelo directo con la 6ª plaga de Egipto, en Éxodo 9, donde el sarpullido brotaba en el cuerpo de la gente. La idea aquí es que la corrupción moral y espiritual que aceptaron se manifiesta físicamente. La lealtad que juraron a ese sistema se convierte literalmente en su propia tortura. ¡Qué ironía tan brutal! La ideología o la tecnología que abrazas como tu salvación se vuelve la fuente de tu agonía. Es como si tu propia elección se te materializara en la piel. Ok, entendido. El primer golpe es súper personal, pero ¿se queda ahí? ¿O es solo el comienzo? Es solo el comienzo. A partir de aquí, el juicio se expande, pasa de lo personal a lo planetario y ataca a los cimientos mismos de la vida. Si la primera de las 7 copas de la ira fue un ataque directo a los seguidores de este sistema, las 2 que siguen son un golpe mortal al ecosistema. Se siente como si la propia creación se estuviera rebelando. Más que rebelión, es como si la creación ejecutara una sentencia. La segunda copa, en Apocalipsis 16, versículo 3, convierte el mar en sangre como de muerto y aniquila a toda criatura marina. Luego, la tercera copa hace exactamente lo mismo con los ríos y las fuentes de agua dulce. La imagen de sangre como de muerto es devastadora. No dice solo sangre, que ya sería terrible. ¿Qué sugiere esa frase tan específica? Sugiere algo más que un cambio de color. Implica sangre coagulada, estancada, sin oxígeno. Es muerte biológica total. El mar, que es cuna de vida y motor del comercio, se convierte en un cementerio global. Pero justo aquí el texto introduce un principio de justicia muy poderoso.
la ley del talión. La idea de ojo por ojo, el castigo que encaja con el crimen. Precisamente. Y un ángel lo explica sin rodeos. Declara en voz alta: justo eres, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. ¡Wow! Eso es increíble. No es un desastre natural al azar. Es justicia poética a escala cósmica. La naturaleza misma ejecuta la sentencia. O sea, les da a beber la muerte porque ellos eligieron la muerte de los justos. Es la ley de la siembra y la cosecha al máximo. Exacto. Es la respuesta divina al clamor de la sangre inocente. Y lo más impactante, que nos sirve de puente para lo que viene, es que incluso con los océanos muertos, sin agua potable, la humanidad no se arrepiente. Y esto nos lleva a la gran paradoja de fuego y oscuridad, el verdadero giro psicológico de las 7 copas de la ira. Prepárense, porque aquí es donde la lógica humana pues se rompe. Normalmente pensamos que una crisis nos hace recapacitar, pero aquí pasa justo lo contrario. El texto nos lleva de un extremo climático al opuesto. Es una secuencia brutal. La cuarta de las 7 copas de la ira, en Apocalipsis 16, versículos 8 y 9, le da poder al sol para quemar a la gente con un calor abrasador. La fuente de la vida, el sol, se vuelve un arma de tortura. Y justo después, la quinta copa sumerge el trono de la bestia, el centro de poder de este sistema, en tinieblas absolutas. Del calor que achicharra a la oscuridad total. Y es la reacción humana lo que resulta aterrador, francamente. Es el corazón del asunto. Bajo el sol abrasador, el texto dice: blasfemaron el nombre de Dios, y no se arrepintieron para darle gloria. Luego, en la oscuridad, el dolor es tan intenso que mordían sus lenguas de dolor. Y de nuevo, la misma frase: no se arrepintieron de sus obras. Esa oscuridad no es solo falta de luz, es un eco de la 9ª plaga de Egipto, una oscuridad que se podía palpar. Es un colapso psicológico, energético y de toda infraestructura. Esto es lo más contraintuitivo de todo. El sufrimiento extremo no produce arrepentimiento, lo endurece. Es como la psicología de una adicción llevada a escala global. Cuando toda la evidencia te grita que estás mal, en lugar de cambiar, te aferras más a tu creencia. El juicio no los cambia, solo revela lo que ya eran en su estado final. Me vuela la cabeza. Es el endurecimiento final del corazón. Como dicen, el mismo sol que derrite la cera endurece el barro. Y esta humanidad es barro. Se aferran a su rebelión. Y este endurecimiento es lo que prepara el escenario para la movilización militar y espiritual más grande de la historia, la que nos lleva directo al Armagedón. El famoso Armagedón. Para entender esta batalla, el texto de la sexta de las 7 copas de la ira nos muestra lo que pasa tras bambalinas en la política mundial. Da la impresión de que hay algo más, algo que está manipulando a los líderes. Correcto. La sexta copa, en Apocalipsis 16, seca el gran río Éufrates. Para un lector del primer siglo, esto era una señal potentísima. El Éufrates era la frontera natural entre el Imperio Romano y sus enemigos de Oriente. Secarlo es, bueno, eliminar la última barrera para una invasión masiva. Es preparar el camino de los reyes del Oriente. Una jugada geopolítica enorme. Pero, ¿quién la orquesta? No parece ser algo puramente humano. El texto es explícito. Dice que de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta salen 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. ¡Ranas! Es un detalle tan específico, suena casi extraño en medio de algo tan épico. ¿Hay alguna simbología ahí? Definitivamente. De nuevo es un eco de las plagas de Egipto. Las ranas eran una de las plagas, un símbolo de algo inmundo, invasivo, engañoso. Y el texto mismo los define. Son espíritus de demonios que hacen señales para engañar a los reyes del mundo. ¿Y para qué? Para congregarlos para la batalla en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¡Órale! Entonces, la guerra final del Armagedón no es fundamentalmente humana. Es más bien una cumbre de líderes mundiales, todos engañados y manipulados por una sofisticada campaña de propaganda demoníaca. Y se reúnen creyendo que pueden luchar contra el Creador. Se reúnen en el Valle de Megido, un lugar histórico de batallas decisivas en Israel.
Y con todos los ejércitos del mundo ahí, listos para la guerra, el escenario está puesto para la última de las 7 copas de la ira, la que lo concluye todo. Todo lo anterior fue el preludio. Ahora llegamos al desmantelamiento total de la civilización, con la última de las 7 copas de la ira. La 7ª copa, en Apocalipsis 16, se derrama en el aire. Y esto es clave. En la cosmovisión bíblica, el aire es el dominio de las fuerzas espirituales opositoras. Es un golpe final al centro de mando. E inmediatamente, una gran voz desde el trono en el templo proclama: «Hecho está». Hecho está. Es la misma declaración que se usa en la creación y en la cruz, pero aquí tiene un tono de finalidad absoluta, de cierre definitivo. Es el final del juicio sobre el sistema mundial, y lo que sigue es cataclísmico. El texto describe el mayor terremoto de la historia humana. La gran ciudad, Babilonia, o sea, el sistema económico, político y religioso del mundo, se parte en 3. Las ciudades de las naciones caen. Islas y montañas desaparecen, y del cielo cae un granizo con piedras de un talento de peso. Un talento. Esos son como 40 kilos. Es difícil siquiera imaginarlo. Es el peso de una maleta grande cayendo del cielo. No hay nada que pueda soportar eso. Es el colapso final de todas las estructuras. Pero después de este cataclismo, el texto termina con la misma nota trágica que hemos visto a lo largo de las 7 copas de la ira. A pesar de la destrucción total, los hombres blasfemaron contra Dios porque su plaga fue descomunal. El ciclo de endurecimiento se completa. Ya no hay más oportunidades. Es el fin de la historia como la conocemos. Después de este recorrido, ¿qué significa todo esto? Vamos a conectar los puntos. Sí, hagamos un mapa de lo que hemos descubierto sobre las 7 copas de la ira. Vemos que no es una serie de eventos caóticos. Hay una lógica interna aterradora. A ver, resumamos. Primero, el juicio es personal y selectivo. Está ligado a la lealtad que una persona elige. No es una destrucción ciega. Segundo, la creación misma ejecuta una justicia poética. El castigo, pues, se ajusta al crimen de una manera simbólica y literal. Quienes derramaron sangre, beben sangre. Tercero, y para mí lo más impactante, el sufrimiento extremo no necesariamente lleva al arrepentimiento. Puede endurecer el corazón revelando el verdadero carácter en lugar de cambiarlo. Cuarto, la batalla del Armagedón no es un simple conflicto entre naciones. Es una cumbre mundial manipulada espiritualmente para una rebelión final. Y quinto, el fin llega con un colapso total de la civilización y la declaración divina de que el juicio sobre este sistema, hecho está, se acabó. Estas revelaciones sobre las 7 copas de la ira son muy profundas. Para más análisis de misterios bíblicos como este, la invitación a suscribirse está abierta. Pero queda la pregunta más importante. ¿Y todo esto qué significa para nosotros, hoy? ¿Es solo una historia de terror futura que debemos esperar con miedo? De ninguna manera. El Apocalipsis no se escribió para asustar, sino para preparar y para dar esperanza. Nos confronta con preguntas muy actuales. ¿A qué sistema le somos leales? ¿Ponemos nuestra seguridad en el sistema de Babilonia, la cultura, la economía, la política, que el texto demuestra que es increíblemente frágil, o en algo eterno? Suena muy relevante para un mundo donde la gente pone una fe casi religiosa en la tecnología o en ideologías para solucionar todo. A ese tipo de sistema se refiere. Es precisamente eso. La teología detrás de esto nos enseña que la ira de Dios no es un capricho. Es la reacción, digamos, necesaria de su santidad contra el mal que destruye su creación. La advertencia en el texto de vigilar y guardar las vestiduras es un llamado a la integridad y a la conciencia crítica aquí y ahora. Entonces el mensaje no es de fatalismo, es de urgencia y de elección consciente. Se trata de discernir. Exactamente. Se trata de reconocer qué sistemas en el mundo prometen salvación pero entregan destrucción, y elegir conscientemente dónde ponemos nuestra fe y nuestra identidad. La teología del Apocalipsis sugiere que este juicio no es el final de todo, sino los dolores de parto de una nueva creación. Esto nos deja con una pregunta para reflexionar. ¿Vivimos con miedo al final o con la esperanza de un nuevo comienzo? En nuestro próximo análisis, vamos a revelar los secretos detrás de la figura más enigmática de todo el Apocalipsis, la Gran Babilonia.
esa misteriosa ciudad que seduce y domina al mundo entero antes de su espectacular caída. Si descifrar la verdad sobre las 7 copas de la ira ha resonado, la invitación es a suscribirse y activar las notificaciones. Dejen un comentario con el descubrimiento que más les impactó sobre las 7 copas de la ira. El próximo episodio revelará los secretos de la Gran Babilonia. La interacción ayuda a que estas verdades se difundan.